Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Sociedad Santandereana de Ingenieros a participar en esta reunión. El día de hoy tendremos al ingeniero Gonzalo Peña, quien nos va a hacer una presentación sobre los riesgos por el cambio climático y megaminería en el páramo de Santo Domingo. Le damos la palabra al ingeniero Gonzalo para que haga su presentación. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve descripción de los riesgos potenciales que pueden ser reales por efecto del cambio climático y de la megaminería en el páramo de Santo Domingo. Lo primero que debemos saber es que el páramo es una unidad que arranca en el superpáramo, páramo, bosque altoandino y la zona de amortiguación. Un límite arbitrario, como sería la delimitación, no cambia la geografía regional. ¿Cómo se afecta el páramo? El primer elemento a tener en cuenta es que desde que comenzó el desarrollo industrial a finales del siglo XIX, con el advenimiento del uso de los combustibles fósiles, la máquina de vapor, se comenzaron a generar una cantidad de gases como el gas carbónico, el monóxido de carbono, el metano, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y los compuestos llamados fluorocarbonos, que son los compuestos que se utilizaban para los sistemas de enfriamiento. Las cantidades de gas carbónico que habían en la atmósfera comenzaron a subir desde 100 partes por millón a llegar hasta 400 partes por millón. La variación de la temperatura como efecto del cambio climático ha sido estudiado formalmente desde el año 2010 mediante un trabajo que hicieron en los Andes peruanos por iniciativa del Banco Mundial, un colombiano llamado Walter Vergara, pues quien lo desarrolló y él encontró que en los próximos 20 años, tomados como referencia el año 2010, la disminución del agua sería entre el 18 y el 21. Cabe aclarar que la disminución de la cantidad de agua es fundamentalmente sin necesidad de ninguna afectación de tipo minero, solamente debido al cambio climático. Esos estudios los trajeron aquí al IDEAN y particularmente en nuestros páramos que se denominan como páramos secos, ese efecto llegaría al orden del 30%. Un ejemplo, en el año de 1980 se sufrió una sequía muy grande en el acueducto de Bucaramanga. Normalmente llegan 1.500 litros por segundo de la cuenca del río Tona. En ese verano, en estudios previos que se habían hecho para el proyecto que se llamó Proyecto Suratá, la cantidad de agua se redujo a 650 litros por segundo. Y eso era lo que había previsto el estudio que se hizo en ese momento. Ahora, ¿cómo es que se produce el llamado cambio climático? Fundamentalmente, hay algo que se conoce como el efecto invernadero. A medida que han incrementado las cantidades de gas carbónico y de todos estos otros elementos a la atmósfera, y sumado a eso, el fenómeno de la deforestación, a la fecha, el 50% de todos los bosques de la Tierra se han acabado. Todos los días, por la gran concentración que hay de estos gases de efecto que se llama de invernadero en la atmósfera,
todos los días, comenzando en Kiribati, que es una isla donde se considera que el día es el día en la Tierra, los rayos del sol llegan y anteriormente de la época industrial se devolvían a la atmósfera. Por el incremento de todas estas cantidades, esos rayos ya no se devuelven a la atmósfera, se llegan nuevamente a la Tierra y siguen en ese ciclo a lo largo del día, haciendo que la Tierra se vaya calentando como en un invernadero. Ese es el llamado efecto invernadero. Ahora bien, nuestros páramos, que dicho sea de paso, solo hay páramos en 5 países de América Latina, en toda la Tierra. No hay más páramos en la Tierra. Y duraron aproximadamente 3 millones de años para acomodarse de tal manera que en la noche pueden resistir por debajo del punto de congelación. Y de día suben a 30 grados centígrados o más. Y esto lo hacen a lo largo de todo el año. Es una condición especial que solamente tienen nuestros páramos. ¿Qué otros efectos importantes tenemos? En el Ártico y en la Antártida. En el Ártico, la isla de Groenlandia, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Esta isla, producto del deshielo, por el incremento de la temperatura, perdió la capa de hielo, al punto de que llegó a un instante en que se considera que es irreversible. 2 millones de kilómetros cuadrados que antes servían cuando tenía la capa de hielo que podía llegar hasta 3 metros, ahora ya no la tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que la temperatura del agua, producto del calentamiento de toda esa masa de suelo, sencillamente se va incrementando. De hecho, ya vamos para que en el océano Ártico ya haya prácticamente tráfico durante todo el año. En la Antártida el fenómeno se ha traducido en que al deshelarse el polo antártico, millones de metros cúbicos de agua disminuye la salinidad, o sea, el agua se vuelve más dulce, porque los glaciares todos son de agua dulce, no son de agua salada. Como consecuencia de eso, los krill, que son unos especies de camaroncitos muy pequeños que son la base de toda la cadena alimenticia, de las ballenas y de todos esos elementos, y que contribuyen en lo que se conoce como la corriente de Humboldt, que sube por todo el Pacífico de América y que es la fuente de pesca más grande del mundo, se está acabando. La Amazonía también, en el gobierno de Bolsonaro, fundamentalmente, ha perdido millones de kilómetros cuadrados. Y entonces pasó de tener una lluvia permanente y una lluvia mediana a tener temporadas secas. El efecto de la selva amazónica en el clima de prácticamente toda la tierra se está perdiendo. ¿Qué más cambia? ¿Qué más causa el cambio climático? Las cosechas. Ya no se puede sembrar en las épocas que tradicionalmente se sembraban porque ya o no hay lluvia o hay demasiada lluvia. Hambrunas, migraciones. Y lo que es más grave, el efecto de inercia. El efecto de inercia es sencillamente que si en este momento terminaran todos los sistemas que hay de uso de combustibles fósiles en la Tierra y con los niveles de temperatura que llevamos, pueden pasar de 20 a 30 años en que se comiencen a notar los efectos. Y en 30 años es muy posible que no estemos aquí para contar. Ahora, miremos el otro componente
Tenemos el otro componente que tiene que ver con la afectación a nuestros bancos. Esto que está aquí es lo que el Ministerio de Minas tiene establecido hasta la fecha en la división de los diferentes tipos de minería que se pueden hacer. La minería de subsistencia o minería tradicional o minería ancestral, de acuerdo al Ministerio, es exclusivamente la minería que se hace solamente con una batea, una pala, un canalón, y se hace en superficie. ¿Y qué establece el Estado? Que solamente se puede hacer a cielo abierto. Esa es la verdadera minería ancestral o tradicional. Ahora bien, ¿cuál es la pequeña minería? De acuerdo al Ministerio, la pequeña minería es aquella que puede tener hasta 150 hectáreas y esencialmente es minería subterránea. Hay una diferencia sustancial entre el concepto de minería tradicional, ancestral, y la pequeña minería. La pequeña minería, dice el Estado, que puede tener hasta 150 hectáreas, puede manejar 15.000 toneladas por año y es subterránea. De igual manera, la mediana minería va de 150 a 5.000 hectáreas y pueden mover hasta 300.000 toneladas. Sigue siendo minería esencialmente subterránea. Y finalmente, la gran minería o mega minería, que tiene una cobertura de 5.000 a 10.000 hectáreas, pero no necesariamente tienen que ocupar ese espacio. Sencillamente lo que cuenta es la cantidad de material que se va a mover. Eso es lo que determina, en esencia, la clasificación de la minería tal y como la establece el Ministerio de Minas. El decreto respectivo no se ha cambiado. ¿Cómo es el tema? Para acceder a un proyecto minero, según el Ministerio, hay dos fases fundamentalmente. Lo primero es lo que se conoce como el proceso de exploración. El Estado le concede un permiso a un particular. Puede ser una compañía grande o pequeña o mediana para que explore un terreno y después de un tiempo que está establecido decida si el proceso de estudio que realizó le permite proponerle al Estado un proyecto de explotación. Ahora, es claro que la concesión de una licencia minera, el permiso del papel, de ninguna manera otorga autorización para la explotación. No es cierto bajo ninguna circunstancia en la ley por el hecho de haber hecho una inversión de determinada magnitud, el Estado está obligado a conceder el permiso, porque para eso los planes de manejo ambiental en el proceso de explotación existían antes de los gobiernos de Uribe. Él los quitó. Sin embargo, para el proceso de explotación, el caso concreto de California, de esta que quería hacer minería a cielo abierto, finalmente terminó devolviéndole al Estado colombiano el permiso que tenía concedido. Y ahora, Minesa, ahora convertida en Minesa Aris Mining, de Aris Mining tiene el mayor porcentaje, presentó a la fecha 3 estudios diferentes, pero esos estudios fueron insuficientes, porque una gran cantidad de inconsistencias que resultaron en el sentido de que iban a mitigar los efectos que generaba la explotación, no los pudieron
La última oportunidad, si no estoy mal, que es el año 22. ¿Qué pasó? Que el Estado, a través de la ANLA, en una decisión que no fue la más justa, porque si usted mira cuál es el objeto de la ANLA, ¿qué es la ANLA? Es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. La ANLA está hecha para autorizar o negar los permisos de explotación que se le someten a su consideración. En este caso, la ANLA, en forma por demás arbitraria, le decidió archivar el proceso y no solo se lo archivó, sino que le dijo, si usted quiere puede volver a presentar. Esa es la razón por la cual continúan en proceso de exploración en la zona de California. Pero como ya se dijo antes, el hecho de que estén haciendo determinado tipo de obras, en forma equivocada las llaman obras por impuestos. No puede haber obras por impuestos en la medida en que no se les ha dado licencia de explotación. Entonces no hay un contrato formal. Ellos están haciendo las inversiones, pero eso no son obras por impuestos. Algunas oportunidades han dicho que el Estado colombiano no haya hecho las inversiones en infraestructura, en el desarrollo de la comunidad de la red, es otra cosa. Pero no es que eso signifique que ellos tienen el permiso legal para continuar en el proyecto. O sea que, porque sí, sin haber presentado el estudio de impacto ambiental, el requisito sine qua non no puede ser. ¿Cuáles son los sistemas normales? La minería a cielo abierto, caso concreto de Greyestar, que iban a limpiar completamente la zona de páramo, que la comunidad logró que eso se echara para atrás. Pero hay otros casos que ya no están en los páramos, como por ejemplo la mina del Cerrejón en La Guajira, la mina del Cesar, la Loma, el Descanso, etc. Y aquí está el caso de Greyestar. La licencia le fue negada por la ANLA. Y la minería subterránea. Minería subterránea, pues es esencialmente, como lo saben muchos de los paisanos que están aquí presentes, es rompiendo la montaña. En el caso del proyecto de Minesa, que no se ha cambiado todavía formalmente, ellos hablan de unos trabajos más pequeños, pero básicamente el proyecto como fue concebido es un tajo de 4 kilómetros de largo, de los cuales iban a aprovechar 2 kilómetros dentro de la montaña, a una altura de más o menos 2.600, 2.800 metros. Un ancho de 800 metros y una altura de 780 metros. Y una caverna gigantesca, en donde irían a estar las maquinarias que se iban a encargar de triturar todo el material para conducirlo mediante 2 túneles de 5.6 metros de diámetro hasta Padilla, en el vecino municipio de Suratá. Eso es la minería subterránea. Esta sería una aproximación a la banda transportadora que llevaría el mineral de la zona de la Baja, un poco más arriba, hasta Padilla, como se llama el sitio en Suratá. ¿Qué decían? Hablan de que van a hacer unos trabajos en pequeña escala para ver si logran que la autoridad ambiental local lo haga. Pero el solo hecho de pasar de 7.000 a 10.000 toneladas diarias a 3.000, si multiplicamos por 365 días, ¿cuánto nos da? Da casi 1 millón de toneladas. Eso quiere decir que es gran minería. La minería es de 300.000 toneladas hacia arriba. El proyecto de ellos era
dentro de esa gran caverna que resulta preocupante, si vamos a tener esas alturas de 780 metros, ¿cómo van a sostener eso internamente? Para colocar ahí toda una batería de máquinas moledoras para llevar el material a un tamaño pequeñito. Y luego, posteriormente, lo sacan en Suratán, donde se hace el proceso que se conoce como flotación, para de ahí extraer aproximadamente 4.7 millones de toneladas de concentrados, según los estudios que han presentado los señores de Minesa en su momento. Ellos hablan de esas cifras. 4.7 millones de toneladas que saldrían de 68 millones de toneladas que pretendían o que pretenden todavía realizar la región. Ahora bien, esta es una muestra de cómo se deben ventilar los túneles. Porque dentro de los estudios que presentaron en una de las más de 100 observaciones que se hicieron, no hay unos sistemas que hagan una purga de ese aire que sale a la atmósfera. ¿Quiénes van a ser los primeros afectados? Los mineros que estén en la mina. Todas las personas que estén al interior. Y esto sería un modelo de lo que sería la actividad en la zona de Pariña. Cuando un espacio de unas 7 hectáreas. Ahora, ¿quiénes son? Minesa, acrónimo de Compañía Minera de Santander, es una empresa del grupo Guadal. Ellos les compraron los derechos a la compañía del brasileño Ike Batista, hoy con problemas legales en su país. El estudio de ellos habla de 9 millones de onzas en un periodo de 25 años, 2 años más para el proceso de cierre en Suratá. Van a dejar un botadero, como el Carrasco aquí en la ciudad, en la zona de la Quebrada Canelles, con cerca de 30 millones de toneladas de desechos. En la zona de la miel va a estar fluyendo agua contaminada por siglos. Ese es el interior de nuestros páramos. Y son así porque el origen de nuestros páramos es fundamentalmente producto del vulcanismo y de movimientos tectónicos, o sea, de terremotos. Los señores de Minesa, ahora con Aris Mining, hablan de que van a ser energía limpia, ambientalmente sostenible y no contaminados. Pero ahora digamos, la cereza del pastel es decir, que el páramo por encima de la cota de los 2.800 tiene una clase de agua, que de ahí para abajo hay otra clase, y que ellos no van a tocar el agua que se usa para el consumo humano, que es la que está más arriba donde está en su proyecto. Y yo me pregunto, ¿cómo hace esa agua que está por encima de los 2.800 para llegar a la quebrada de abajo? ¿De qué manera se pasan por encima para que no se contamine con la otra? Resulta que estudios hidrogeológicos, que es el estudio de las aguas subterráneas, e hidrológicos, lamentablemente no se han hecho nunca. El último estudio hecho por el Servicio Geológico Colombiano fue un estudio hecho en el año 22 y se llama Generación de Conocimiento Hidrogeológico que permite establecer la ocurrencia, origen y conexión entre los flujos de agua subterránea de la cuenca alta de las quebradas La Baja y Angusturas con el páramo de Santurbán mediante técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas.
Esto es solamente un estudio preliminar de los que debe hacerse. Como resultado de ese estudio, se encontró lo que era evidente, que el agua que está aquí en la parte alta es la misma agua que tenemos aquí abajo, por la conformación de la cuenca, en donde hay dos fallas predominantes que se llaman la falla de Navaja y la falla de Cucutillo. Ahora bien, ¿cómo es que se produce el daño en la montaña? El daño fundamentalmente se produce por la rotura. Y la rotura de la montaña, lamentablemente, se produce si yo hago un trabajo, no tengo un equipo de perforación eléctrico, con aire comprimido, sino con un barreno y que hago un hueco de 60 centímetros, pongo un taco de dinamita y bueno, el daño que produce la gran minería es multiplicar eso por 20.000 veces. ¿Qué pasa cuando se hace eso a pequeña o mediana o grande escala? Se forman las llamadas aguas ácidas. En una mina de carbón en Sardinata, en el norte de Santander, encontramos un pH de 1.48. pH de 1.48 es un valor en que no hay ninguna especie animal ni vegetal que pueda sobrevivir. Eran cuadras de 20 litros por segundo. Miren, mayoría del mineral del cual está en California se conoce como arsenopirita. Eso quiere decir arsénico, 46%, hierro y azufre. Esa reporta un promedio de azufre del 4% en peso. Eso significa 40 kilos de azufre por tonelada de material. Al ponerse el agua en contacto, producto de la explosión, que la temperatura sube a más de 2000 grados, esa arsenopirita se fragmenta, se vuelve polvo, y ese azufre, con el oxígeno que hay en el ambiente, termina convertido en ácido sulfúrico. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Chile, que se demuestra cómo los sulfuros de hierro, que es los que están allá, más el oxígeno, más el agua, terminan convertidos en ácido sulfúrico. ¿Y el ácido sulfúrico qué hace? Disuelve todos los metales que están en la montaña. Un estudio contratado por Greenstar encontró que había 52 elementos de la tabla periódica en la zona baja, en la zona de Móngora hacia arriba. 52 elementos de la tabla periódica, eso es más o menos la mitad. Miren lo que pasa con el ácido sulfúrico. Se producen 72 kilos por material, por tonelada de material removido. El pH se puede bajar hasta 1.5. ¿Qué pasa con una agua tan ácida? Que todos esos metales que están presentes en diferentes proporciones se van a disolver. Unos se irán en forma superficial y los otros se van por el agua subterránea. Miren los minerales que están presentes allá. Este es un estudio que elaboró Greenstar. Ahí pueden ver ustedes todos los materiales que hay: plata, aluminio, mercurio, indio, potasio,
paladio, platino, torio, uranio, wolframio. Y adicionalmente, esto es uranio. Desde el año de 1952 se han empezado a hacer estudios en relación con la presencia de uranio en California. Para quien quiera, con mucho gusto. Estos son todos los estudios que se han hecho sobre el uranio, hechos por el Estado colombiano. Un solo ejemplo. Según Greenpeace, la producción de uranio comercial en la Tierra tiene concentraciones entre 1000 y 2000 gramos. En California han encontrado sitios, concretamente en el sitio de la llamada mina Pategallo, detrás del Pocito de San Antonio, 70 kilos, 70.000 gramos por tonelada. Se han hecho estudios desde el año 52, 55, el último fue en el año 2019. Encontraron en el estudio del Servicio Geológico Colombiano en relación con estos elementos. ¿Y para qué hicieron el estudio? El estudio lo hicieron con el propósito de determinar los riesgos que podrían tener las personas que trabajan en los procesos de prospección de uranio y torio. Y ahí, en la zona del Pocito, encontraron con mediciones, con equipos especializados, entre 9 y 12.000 gramos por tonelada. Miren, por ejemplo, algunos de esos elementos. El polonio. Con polonio, un microgramo, que es la milésima parte de un gramo, que le echaron. Se murió en Londres. Ese polonio tenía una vida media de 30 días. Lo invitaron a un té, es lo que acostumbran tomar los ingleses, 2 días antes de que se terminara de degradar. Le echaron ese microgramo en el té, se lo tomó. A los 2 días empezó a sentirse mal, ya no le encontraron nada en el cuerpo. Todos estos elementos van a estar disueltos en el agua. Y los riesgos van a ser para todos los que viven, los hijos y todo el resto de generaciones que viven. Porque se van a venir por las aguas superficiales y por las aguas subterráneas, que la mayor parte del agua de la Tierra es subterránea. Y no hay manera de controlar. Es más, las plantas de potabilización de los sistemas de acueducto de ninguna parte del mundo están en capacidad de remover no solo los metales pesados tradicionales, sino los metales radioactivos. Ahora, ¿por qué son radioactivos? Porque en el núcleo los protones y los neutrones no están en equilibrio. En ese desequilibrio ellos tratan de ir a un punto de equilibrio y sencillamente emiten radiaciones. Esas radiaciones son las que causan todos los daños. Antes que uno a que le hicieran una radiografía de pulmón, y la persona que trabajaba se ponía una especie de delantal de plomo por el riesgo que implica eso. Entonces, ¿cómo podemos hablar de minería sostenible cuando la estructura geológica de las rocas y la hidrogeológica, el agua subterránea, se ve completamente contaminada con estas aguas ácidas? Y van a irse por los cauces. ¿Durante cuánto? Por siempre. Es lo más grave. Aparte de eso,
el daño por las impurezas en el aire, humos y gases de la voladura, los mismos gases de las formaciones biológicas, el polvo. ¿Por qué creen que han muerto algunos compañeros mineros en Petas y California, nuestros silicosis? La absorción de los gases microscópicos de las partículas. Arsenio Arias, Rodrigo Rangel, por nombrar dos. Aparte de todos los gases adicionales, el ácido sulfúrico. Adicionalmente, todos esos gases a la atmósfera, en cuanto llueve, forman lo que se llama la lluvia ácida. Esos ácidos acaban con toda la vegetación. No lo hemos visto, porque allá la minería se ha llevado una pequeña escala a lo largo de los tiempos desde cuando vinieron los españoles. El sabio Mutis, inclusive estuvo allá, estuvo 2 años. Él decía en alguno de sus escritos que el bosque de roble iba hasta la parte superior. ¿Y por qué se acabó? Porque cortaban el roble, obligaron a los indígenas, nuestros ancestros chitaneros, haciendo unas zanjas de más de 1 kilómetro de longitud de la parte alta y 15 metros de profundidad. Y una roca de la que presumían que era requenoro, le ponían alrededor el roble, que es una madera resinosa, hasta que la temperatura subía a 1000 grados, le hacían una pequeña zanja y le mandaban el agua por allá a 1 grado centígrado. El sabio Mutis fue el primer ecólogo que hubo en el mundo. Mire, el mutismo a 3.800 metros de altura. Hay una planta que se llama olivo, 60 centímetros de diámetro y 30 metros de altura. Es cierto que la vegetación, producto del sobrepastoreo, del paso durante centenares de años, le dio el carácter de páramos secos a los nuestros, lo cual nos hace todavía mucho más vulnerables al cambio climático. Esos impactos que se van a generar si se lleva a cabo ese proyecto se conocen con el nombre de impactos a perpetuidad. Lamentablemente en Colombia no tenemos leyes que nos protejan de ese tipo de daños. Y esas aguas ácidas, llenas de minerales, van a bajar por el río La Baja, se juntan con el río Duro, forman el Lebrija, terminan en el Magdalena Medio. De ahí para abajo vamos a terminar por siglos, lo que quede de población para ese entonces. El arsénico. Las cantidades por el concepto del arsénico son, de acuerdo a los estudios hechos por MINESE presentados, son del orden de 400 gramos por tonelada de mineral. Hagamos una cuenta. 400 gramos, 0,4 kilos por 68 millones de toneladas. ¿Cuánto nos va a dar eso? Miren los males que causa el arsénico: cáncer de vejiga y pulmón, niños de bajo peso y con retraso mental, bloqueo del sistema de defensa. Estudio hecho por el pediatra intensivista Jaime Forero. Esos son los datos que ellos presentan. Miren, tenemos 24 millones de kilos de arsénico. Dicen, no, pues está red. Bueno, les voy a dar un ejemplo concreto, sigamos. Miren lo que pasó en Chile. La cultura chinchorro en Arica, hace 7.000 años, ellos comenzaron a hacer momias como los egipcios, pero lo hicieron 2.000 años antes.
morían los niños naciendo y la edad máxima que tenían era de 24 años. Estuve hace poco, ayer concretamente, estuve revisando el caso es las quebradas que hay en la zona de Arica en este momento, 7.000 años después, siguen contaminadas en arsénico con una proporción de 1.000 veces la dosis letal. Ahora, ¿qué pasa con los elementos radiactivos? El torio afecta el hígado del vaso, el radón, por ejemplo. El radón es un gas que aparece instantáneamente cuando se rompe la montaña. Es inodoro, incoloro e insípido. Él no sabe que está ahí, pero ahí está. Produce leucemias de forma irreversible. Y para no ir más lejos, miren, el embalse de Bucaramanga, la diferencia de niveles entre zona de la mina, 2.800 metros más, y la corona del embalse, que son 800, son 2 kilómetros. Por la hidrogeología regional, perfectamente toda esa contaminación puede llegar ahí. Y va a contaminar completamente, a pesar del escepticismo del compañero de camisa azul que está al fondo. Esto no me lo inventé yo. Son estudios que se han hecho y faltan muchos más. Esa es la verdad, para conocer realmente hasta dónde llegamos. Ya terminando, el vertedero a perpetuidad, que va a estar lleno de 30 a 40 millones de toneladas de desechos radioactivos, por favor. Y supuestamente se van a hacer los diques o los muros con el material que sobra del residuo de la mina. No hace más de 2 o 3 años, en Brasil, en Brumadinho, una mina que tenía un dique similar, y le dijeron, hombre, no le eche más. No hicieron caso, se rompió. 600 kilómetros hasta el mar Atlántico. Miles de personas se murieron por causa de eso. Resumiendo, se acaba el páramo y se acaba el agua. Si no hay agua, ¿cómo vamos a vivir? Los recursos naturales se acaban. Y lo más gracioso es que por cada $100 en oro al Estado colombiano de esas multinacionales le corresponden 3.2. ¿Pero qué dicen ellos? Para que no contaminemos aquí, las llevamos a otro país. Pregunto, ¿quién va a decirnos a ciencia cierta cuánto oro se sacó? Entonces les vamos a regalar todo y fuera de eso nos vamos a contaminar de por vida. ¿Ustedes creen que eso sea justo?